Hola, este es el vídeo de una charla impartida por Luis Álvarez y realizada en la Universidad de Islas Baleares y organizada por el profesor Tomeu Coll. En este trabajo se presenta un modelo variacional para calcular el número reproductivo efectivo del SARS-CoV-2, también denominado tasa de reproducción. Esto es un trabajo en colaboración con los investigadores Miguel Colón y Jean-Michel Morel de la Universidad Paris-Saclay. En el siguiente enlace se encuentra una demo online donde se puede calcular mediante el método propuesto la tasa de reproducción en cualquier país del mundo. En el caso concreto de las Islas Baleares, pues el Círculo de Economía de Mallorca pues publica diariamente unas estimaciones de la evolución del número de casos a partir de este modelo. Bien, entonces se ve esta diapositiva que acabo de poner, ¿no? Sí. Vale, entonces el contenido de la presentación es, en primer lugar, presentaremos la Renewal Equation, que sería algo así como la ecuación de reemplazamiento o de renovación, que determina el número de infecciones que se produce cada día en base a las infecciones que se produjeron en el pasado. A continuación, pues veremos el método estándar de referencia que se utiliza para calcular la tasa de reproducción RT. Veremos el modelo que nosotros proponemos. Veremos también el tipo particular de ruido que se genera en este tipo de datos, especialmente provocado por el efecto fin de semana, que hace que fluctúe el número de datos por la manera en que disminuyen durante el fin de semana la adquisición de datos. Veremos también algunas conclusiones y, por último, si tenemos tiempo, veremos un poco la interfaz donde esto está implementado y el semáforo que han creado en el Círculo de Economía de Mallorca para seguir la evolución en Baleares, ¿no? Bien, entonces empezamos por la Renewal Equation. Y como decía, el objetivo de la Renewal Equation es expresar el número de infectados de cada día en función del número de infectados de los días pasados. Entonces, aquí intervienen tres factores. En primer lugar, IDT, que representa el número de infectados el día T, en el día T. La tasa de reproducción, que es lo que nosotros queremos calcular, que indica cuántas personas en media infecta pues cada persona que se infectó en el día T. Dicho de otra manera, simplemente el producto de IDT por RDT nos indica el número de infectados que van a generar en el futuro los infectados en el día T. Bien, y el tercer factor que influye en esto es la distribución de la probabilidad, la distribución de probabilidad de los tiempos necesarios para que un infectado vaya infectando a otros, ¿no? Y eso es lo que se llama en este caso el time interval. Entonces, ¿cómo interviene aquí eso? Pues simplemente nosotros hemos dicho que este producto determina el total de infectados futuros a partir de los infectados del día T, y si eso lo multiplico por phi de S, pues lo que me da es el número de infectados que producidos por los infectados en el día T en el día T más S. Es decir, que en el día T más S, a partir de los infectados en el día T, el número de infectados es este producto, ¿no? Entonces, phi S es la distribución de probabilidad de los tiempos que hacen falta para que los infectados del día IT vayan contagiando a otros, ¿no? Bien, entonces lo que interviene en el cálculo de la tasa de reproducción en RT son esencialmente dos cosas, ¿no? La primera es la capacidad intrínseca del virus para transmitirse, ¿no?
Entonces eso es algo intrínseco del virus que nosotros no podemos modificar, y de hecho, por ejemplo, estas nuevas mutaciones que han ido saliendo en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil ahora, pues lo que hacen parece ser es incrementar esta capacidad intrínseca de transmisión, ¿no? Y otra cosa que influye en la tasa de reproducción es el número de contactos diarios que cada persona tiene en media con personas que sean susceptibles, es decir, con personas que puedan ser contagiadas, bien porque pues, no han pasado todavía la enfermedad, o bien porque la vacuna todavía no ha hecho efecto, ¿no? Entonces, la única manera que tenemos nosotros de reducir la tasa de reproducción es jugando con el factor 2, es decir, jugando con el número de contactos. Y de hecho, si por supuesto sube la capacidad de contagio por una mutación, eso significa que necesitaría aplicar medidas más restrictivas aún para a nivel de distanciamiento social, para conseguir el mismo efecto en la reducción, en la propagación del virus, ¿no? Bien, entonces a ver si puedo. Ahora, bien. Entonces, como decía antes, pues IDT por RT representa el número total de infectados que van a infectar los infectados en el tiempo T. Al multiplicar por phi S, lo que hago es determinar cada día después de T en T más S cuántos infectados nuevos hay, y por lo tanto, de la misma manera, el término IDT menos S, RT menos S por phi de S, lo que representa es la contribución de los que se infectaron en el día T menos S a los infectados en el día T. Es decir, que esto lo que representa es la contribución de los infectados el día T menos S al día T actual, ¿no? Bien, entonces eso significa que simplemente sumando este término para todos los días anteriores al día T, pues lo que obtendría sería la renewal equation, es decir, habré expresado IDT en función de los infectados en los días anteriores. Entonces, expresado en términos integrales, que realmente lo que tenemos es que IDT se expresa como, digamos, la suma de IDT menos S por RT menos S por phi de S. Entonces, esta ecuación, entre otros, pues, fue propuesta por Nishimura en 2007, y siempre que hablemos de lo que sigue de la fórmula de Nishimura, estaremos refiriendo a esta ecuación, ¿no? A esta forma de la renewal equation, que hay, de hecho, otras modalidades, ¿no? Bien, un problema práctico muy importante es que todo el modelo que he presentado se basa en el número de infectados, pero el problema está en que el número de infectados no es algo observable, porque en general no podemos saber cuándo se infecta una persona. Lo que nosotros podemos saber es cuándo se registra como caso positivo a esa persona o cuando esa persona tiene síntomas, ¿no? Por tanto, en general lo que se hace es que IDT, que es el número de infectados, pues se sustituye por el dato que tengamos. Nosotros el dato que manejamos es el dato que se hace público, que es el número de personas que se contabilizan diariamente por la administración, que es algo muy distinto al número de infectados. Y por otro lado, en lugar del time interval, se utiliza lo que se llama el serial interval. Que el serial interval lo que nos da es la distribución de probabilidad del tiempo que pasa entre que un caso primario se infecta, presenta síntomas, mejor dicho, y el caso secundario presenta síntomas. Es decir, no es el tiempo desde que uno se infecta hasta que infecta a otro, sino es el dato observable, que es el tiempo desde que una persona presenta síntomas hasta que alguien hasta que alguien que él contagia presenta síntomas, ¿no? Entonces, la ecuación es la misma, lo que pasa es que los términos ya van a ser distintos, ¿no?
Y esto es la primera aproximación fuerte que se hace a la hora de pasar de los casos infectados a los casos observables que nosotros podemos manejar, ¿no? Bien, entonces, una simplificación que se hace habitualmente para calcular la tasa de reproducción es coger la fórmula esta de Nishimura y simplificarla y decir, bueno, pues vamos a suponer que esto es constante el intervalo 0t y que es igual a r de t. Entonces, automáticamente sale de la integral y nos queda de esa manera, con lo cual, si aquí despejamos ahora, de esta igualdad, pues lo que tenemos es esto, tendríamos una estimación de la tasa de reproducción en base a I de t y en base a esta integral, que si escribimos en términos discretos, pues realmente es el número de infectados el día t partido por esta suma de I de t menos s por phi de s, que va indicando pues la aportación de los días anteriores. Bien, entonces vamos a ver ahora el modelo estándar para calcular la tasa de reproducción, que de hecho se basa en esta simplificación que acabamos de contar. Y unos investigadores del Imperial College, que digamos que son una referencia en este tipo de cosas, pues propusieron en el 2013 pues utilizar, digamos, la Renewable Equation simplificada que acabo de decir, y entonces demuestran que si el número de infectados o lo que nosotros seguimos sigue una distribución de Poisson con una media que viene dado justamente por la Renewable Equation simplificada, y si además suponemos que R de t es constante en un cierto intervalo hacia atrás de tamaño tau, si además suponemos que R de t sigue una distribución gamma a priori de parámetros AB, pues entonces resulta que la esperanza de la tasa de reproducción que viene dada por esta expresión viene dada por esta fórmula. Bien, entonces aquí pues en primer lugar ellos lo que hacen es suponer que R de t siga a priori una distribución gamma de parámetros AB, y en base a la distribución de Poisson que suponen para I de t, pues llegan a esta expresión, ¿no? Entonces, ¿por qué suponen ellos que la tasa de reproducción es constante en un intervalo de hacia atrás de tamaño tau? Porque si no, dado el ruido que contiene los datos, la información que sale es extremadamente ruidosa y muy poco útil, porque si me da una tasa de reproducción un día de 1.2 y al día siguiente de 0,4, pues no sirve para nada porque la información es demasiado ruidosa. Entonces, el suponer que la tasa de reproducción es constante en un intervalo, lo que hace es de alguna manera regularizar el valor de la tasa de reproducción para que salga algo más razonable, ¿no? Entonces ellos proponen utilizar tau igual a 7, obviamente es porque para incluir el ruido semanal, es decir, que cogen 7 días para calcular donde suponen que R de t es constante, y como referencia cogen siempre A igual a 1 y B igual a 5. Entonces, lo primero que observamos en esta expresión es que, claro, si yo cojo A igual a 1 aquí y B igual a 5, aquí, pues ¿qué pasa? Pues que los datos que nosotros manejamos ahora del número de infectados son altísimos. Es decir, hay países que tienen 50.000 al día, incluso pues Baleares yo creo que está ahora del orden de unos 300, ¿no? Entonces, si sumamos eso y el denominador, pues resulta que, claro, la aportación de A y B es insignificante porque es mucho más pequeño que lo que le estamos sumando, ¿no? Dicho de otra manera, realmente
el A y B no aportan mucho a la estimación y realmente se puede demostrar fácilmente que si A y B la hacemos variante en el tiempo y que satisfagan una cierta estimación para su media, pues llegamos a que en ese caso la fórmula que sale, que es esta que está aquí, no interviene en A y B y sale directamente esto. Que esto no es otra cosa que simplemente sumar el número de infectados hacia atrás. Es decir, es como calcular una media semanal hacia atrás de IDS y luego aquí debajo lo que hacemos lo que estaríamos haciendo es utilizar esa media con el serial interval, que es lo que determina cómo se van distribuyendo los nuevos casos, y sale esta fórmula que es muy sencilla y muy sencilla de implementar. Es una cosa prácticamente trivial. Entonces, como digo, esta fórmula es la que se está utilizando habitualmente cuando nosotros vemos en las noticias pues el cálculo de la tasa de reproducción. Y de hecho, pues ellos han hecho pública todo el trabajo, incluso han hecho una hoja Excel que cualquier persona se puede descargar para calcular con sus datos la tasa de reproducción, y también han incluido en un paquete del software R pues el código, ¿no? Bien. Entonces, claro, para nosotros poder hacer experimentos y cálculos necesitamos el serial interval, es decir, FIDS, que representa el tiempo que una persona que presenta síntomas, el tiempo que pasa desde que un caso primario presenta síntomas hasta que un caso secundario presenta síntomas. Entonces, pues hay diferentes estudios sobre este cálculo, que es un cálculo esencialmente experimental analizando datos, y pues nosotros aquí manejamos tres opciones que corresponden a tres artículos donde se estudia el tema, ¿no? Entonces, una cosa importante una propiedad importante del coronavirus, de la COVID-19, es que resulta que un caso secundario puede presentar síntomas antes que el caso primario, lo cual es tremendo. Es decir, que tú contagias a una persona y resulta que la persona que yo contagio pues presenta síntomas antes que yo, ¿no? Entonces, eso lo que significa es que este serial interval contiene valores negativos, es decir, que por ejemplo, aquí vemos que en estos valores el número es positivo, significa que ahí lo que está teniendo en cuenta es ese efecto. Es decir, que se tardan menos 2 días entre que una persona presenta síntomas a que el siguiente presente síntomas, ¿no? Entonces, esto es algo especial que nunca antes había tenido en cuenta porque todos los modelos siempre parten del hecho de que siempre vamos hacia adelante, es decir, que no se puede dar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide esta negatividad del serial interval? Pues se mide pues con este factor, que lo que hacemos es sumar los FIS para ese negativo, es decir, los tiempos hacia atrás que se van acumulando, ¿no? Entonces vemos que para los diferentes modelos, pues por ejemplo este modelo, el de DU, pues resulta que tiene aquí casos que le salen le han salido hasta con menos 9 días hacia atrás, ¿no? Entonces este presenta, si sumamos la aportación a la distribución de la parte negativa, pues sale algo del orden de 10 elevado a menos 1. Para este de Nishimura, que él también hizo una estimación, sale mucho más pequeño, es decir, que sale solamente del orden de 10 elevado a menos 4. Y para esta, pues sale del orden de 10 elevado a menos 2. ¿Cuál es el serial interval bueno? Pues no lo sabemos todavía. Habrá que estudiarlo más y dejar pasar más tiempo y que los investigadores pues lo analicen con más cuidado, ¿no? Pero como ven, de momento hay bastante diferencia entre los propuestos por estos investigadores, ¿no? Bien, entonces
el modelo que nosotros proponemos se basa en lo siguiente. En primer lugar, pues nosotros, para manejar serial interval con valores negativos, es decir, para tener en cuenta esta opción de que una persona contagiada puede presentar síntomas antes que el que lo contagia, pues aquí, en lugar de partir que la integral vaya de 0 a t, pues utilizamos la misma integral, pero es de menos infinito a infinito. Esto significa que lo que marca realmente, lo que va a marcar la zona efectiva de integración va a ser el soporte del serial interval, es decir, que lo que va a marcar la zona donde estoy integrando va a ser pues los días en que es posible que una persona que presente síntomas pueda pasar el testigo a otra que presente síntomas. Entonces, este número de días pues depende de la distribución, pero pues puede ir, pues en los casos prácticos, pues a lo mejor desde -4 pues hasta 20, ¿no? Bien, entonces nosotros lo que proponemos es un modelo variacional donde fíjense que lo que esto sería, esto que está aquí, este primer término, representa la renewal equation. Esto es lo que yo querría que siempre fuese 0, es decir, lo ideal es que esto sea siempre 0, porque sería cuando se cumple de manera perfecta la renewal equation. Pero claro, esto es imposible porque el ruido que hay en los datos y las posibles deficiencias del modelo, ¿no? Entonces, para dar una estimación que pueda ser útil, pues yo tengo que imponer que la tasa de reproducción que salga sea algo medianamente regular, medianamente suave, porque si oscila fuertísimamente de un día para otro es completamente inútil, ¿no? Por eso, aquí lo que se propone es calcular la tasa de reproducción minimizando pues una serie de minimizando por un lado el hecho de que se cumpla la renewal equation, pero al mismo tiempo que la tasa de reproducción sea algo medianamente suave, ¿no? Entonces, como digo, lo ideal sería que esto fuese igual a 0 siempre. Entonces, vamos a ver término a término lo que representa cada cosa cuando yo minimizo esto, ¿no? Entonces, en el primer término, como decía, intento imponer que se cumpla que esto sea 0, y esto P90 es el percentil 90 de los casos registrados, ¿no? ¿Por qué se divide con el percentil 90? Pues para que la energía no dependa de la magnitud de los números con los que estoy trabajando. Es decir, si trabajo con los datos de Estados Unidos, pues el número de casos diarios es gigantesco. Si trabajo con los casos de Baleares, son muchísimo más pequeños. Entonces, para que la energía no tenga que estar controlando ese factor de magnitud, pues al dividir por ese percentil normaliza, al fin y al cabo lo que hace es normalizar el tamaño de la muestra. Entonces, hay que tener en cuenta que para aplicar esta fórmula, pues claro, cuando estoy al principio de la serie, pues va a haber valores por la izquierda que no voy a tener porque todavía no ha empezado la serie a correr, y cuando estoy por la derecha también puede haber valores que se salgan de la suma de los datos conocidos, ¿no? Entonces, pues yo necesito un proceso de extrapolación para poder aplicar la fórmula cuando me salgo por la izquierda o por la derecha de la zona donde tengo registrado los casos IDT, ¿no? Entonces, lo que se supone para poder hacer el cálculo de esa fórmula fuera es que si estamos por la izquierda, el RT siempre va a ser igual al R0, que es el valor inicial, y si estamos por la derecha, que el RT va a ser siempre mayor o igual al último valor, ¿no? Bien, entonces, el R0 es un caso especial
porque normalmente cuando el virus empieza a propagarse no hay ningún tipo de distanciamiento social, y entonces el R0 es el R0 natural de la propagación del coronavirus cuando está en completa libre circulación, ¿no? Y de hecho, pues al principio de la epidemia todo el mundo hablaba del R0, pero el R0 es un valor constante que calculamos cuando no hay distanciamiento social y el virus se mueve libremente. Entonces, como decía, luego también necesito extrapolar los valores de IDT cuando están fuera de la zona conocida. Entonces, lo que se hace es que cuando estoy por la izquierda, es decir, al principio de la epidemia, pues lo que supongo es que el acumulado de casos sigue una progresión exponencial, que es una hipótesis habitual en el contexto de esta transmisión de virus, es decir, que inicialmente se propaga exponencialmente hasta que empiezan a implantarse medidas de distanciamiento social. Y si suponemos que inicialmente crece exponencialmente, pues entonces automáticamente sale una cierta forma de extrapolar IDT. Y por la derecha, cuando ya tenemos medidas de distanciamiento social, pues ya no podemos asegurar que crece exponencialmente, y lo que hacemos es extrapolarlo siguiendo regresión lineal con los últimos 7 días, ¿no? Bien, entonces hay que tener en cuenta que esta extrapolación, sobre todo hacia la derecha, afecta a muy pocos valores, solamente afecta a unos pocos días hacia el futuro. ¿Y por qué aparece esto? Pues por el hecho de que el virus, cuando una persona, lo que decíamos antes, cuando una persona puede presentar síntomas siendo un caso secundario antes que el caso primario, ¿no? Dicho de otra manera, que esto no va a ser muy relevante en la estimación final, ¿no? Bien, el segundo término lo que representa es que nosotros vamos a imponer que la tasa de reproducción, RDT, sea mínimamente suave. Entonces, para eso lo que hacemos la diferencia entre RDT y RT-1, lo elevamos al cuadrado, y si forzamos a que eso no sea muy grande, estamos forzando a que RDT y RT-1 pues estén próximos entre sí. Y todo eso lo pesamos con un cierto peso WT que depende de dónde estoy, ¿no? Entonces, este WT va a depender de varias cosas, ¿no? En primer lugar, de un número constante que es un parámetro del método que nos dice globalmente la magnitud de la regularización que yo voy a asumir, ¿no? La magnitud global, ¿no? Entonces eso es algo que podemos variar, y según variamos pues puede salir, si lo ponemos alto significa que va a salir extremadamente suave, lo cual es inútil porque sale entonces muy constante, y si lo ponemos muy pequeño, pues lo que va a pasar es que sale extremadamente ruidoso es igualmente inútil. Entonces, como digo, eso es un parámetro que habrá que ajustar después en los experimentos, y a continuación eso lo modulamos de la siguiente manera, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el primer término, pues cuanto mayor sea la incidencia, pues mayor va a ser el efecto que deja ese término globalmente en la energía, ¿no? Entonces, para compensar ese hecho de que cuanto más grande sea el IDT, más va a afectar, pues lo que se hace es que la regularidad se hace proporcional al tamaño, a la magnitud de la incidencia IDT. Entonces, para hacerla proporcional, lo que se hace es que se convoluciona IT con un núcleo gaussiano, y eso lo que hace es dar una versión suavizada de IDT, que es lo que utilizamos para modular
el factor de regularidad, ¿no? Y además observo lo siguiente, y es que, claro, hay países donde el dato de un día para otro oscila muchísimo y otros donde oscila mucho menos. Entonces me interesa que en los sitios donde oscila mucho, pues la regularidad, darle más peso, y en los sitios donde oscila poco, pues darle menos peso. Entonces lo que hago es que con este término que está aquí, que es esencialmente es esto que está escrito aquí debajo, lo que hago es medir de alguna manera el grado de oscilación del número de casos diarios, ¿no? Haciendo la suma para un cierto periodo hacia atrás de la diferencia entre los casos diarios partido por el total de casos. Entonces eso nos da una estimación de el grado de oscilación que tiene la señal, en este caso el número de casos registrados, y cuando esto es grande, pues aumento el peso de la regularidad, y cuando es pequeño lo disminuyo, ¿no? Entonces este término es el que va a modular cuánto de suave impongo yo que sea la tasa de reproducción. Y por último, este último término pues se utiliza cuando yo tengo estimaciones a priori de algunos de los valores de la tasa de reproducción. Por ejemplo, hay muchos trabajos para el cálculo del R0, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir es: minimízame esto, pero además respétame el R0 que yo te voy a dar, ¿no? Entonces, mediante este término lo que se hace es que aquí, por ejemplo, yo puedo dar una estimación inicial del R0 de tal manera que impongo que el R0 calculado por la energía, al minimizar la energía, esté próximo al R0 que me han dado, ¿no? Y eso lo controlo con un cierto peso que le asigno a esa igualdad. Si pongo un peso alto, significa que el R0 que calculo a priori es quiero que me sea respetado al calcular el RT, ¿no? Entonces, estos tres términos determinan la energía, y cuando minimizo la energía respecto a la tasa de reproducción, pues obtendría la solución, ¿no? Hay que tener en cuenta que minimizar esto realmente si es muy sencillo, porque si derivamos la energía respecto a RDT, pues nos va a salir un sistema lineal de ecuaciones que se resuelve fácilmente, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, se muestran algunos resultados. Entonces, en línea discontinua aparece lo que nos da el método estándar, ¿no? El de Epi-Esting, ¿no? Y la línea continua es nuestro método, ¿no? Lo que pasa es que para que las dos señales cuadren aproximadamente, la de Epi-Esting se ha movido hacia la izquierda 9 días, ¿no? Entonces observamos que al mover hacia la izquierda Epi-Esting 9 días y poner nuestra estimación, pues de hecho, salvo en algunos sitios, pues cuadra bastante bien, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, siguiendo esto, nosotros llegamos hacia el futuro 9 días más que el método estándar. Entonces, esto sería para el caso de un país, para Francia, y en un periodo que llega hasta el 30 de octubre, ¿no? Aquí tenemos lo mismo para España, y de nuevo tenemos el mismo fenómeno, donde en todos los casos siempre hacemos un desplazamiento hacia atrás de 9 días. Y como vemos, pues la aproximación entre las dos estimaciones es bastante similar. Esto sería para el Reino Unido. Y esto sería para Estados Unidos, donde vemos que la estimación es muy buena. Esto tiene razón de ser porque en Estados Unidos los números son gigantescos, y eso hace que ya de forma natural, por la magnitud de los números, la tasa de reproducción sea algo más suave, incluso cuando lo calculamos con Epi-Esting, porque la magnitud de los números hace que la variación
relativa siempre sea más suave, ¿no? Bien, entonces, como hemos observado, resulta que hay un desplazamiento entre nuestra estimación y la estimación de Piesting, ¿no? Y eso se produce, no es casualidad, se produce por los siguientes motivos, ¿no? Nosotros la ecuación que utilizamos basada en la fórmula esta de Nishimura es esta, y en Piesting es la versión simplificada donde hemos sacado como factor común RT. Pero fíjense que RDT se ha sacado como factor común y se ha sustituido RDT menos S por RDT, pero claro, RDT es el extremo superior de la integral. Con lo cual estamos sustituyendo RDT menos S por su valor en el extremo superior de la integral. Y eso va a provocar un desplazamiento, porque realmente en esta integral lo que va a marcar por dónde voy va a ser la función phi, es decir, el serial interval. Es decir, la distribución del serial interval me va a decir cómo tengo que coger el R constante, en qué momento, para que la aproximación sea más correcta, ¿no? Entonces, de hecho, lo normal sería no sustituir aquí por RDT, sino sustituirlo por R teniendo en cuenta el valor medio de la distribución serial interval, ¿no? Y ese valor medio, por ejemplo, en el caso del serial interval de MA, es de 6,7 días. Significa que aquí sería más lógico, siguiendo este criterio, aproximar R por R de RDT menos S por R de T menos o más 6,7, para tener en cuenta cómo está distribuido el serial interval, ¿no? Entonces eso de forma natural ya nos va a provocar un desplazamiento, ¿no? Pero el desplazamiento observado de hecho es más grande que 6,7, es del orden de 9. ¿Y eso por qué? Porque hay otra cosa que me provoca un desplazamiento, que es que en Piesting yo estoy suponiendo que en los últimos 7 días la tasa de reproducción es constante. Entonces, cuando nosotros cogemos una función y de golpe la sustituimos por un valor constante en los últimos 7 días, obviamente también estamos yéndonos hacia atrás un cierto número de días. Porque esa hipótesis de que es constante en los últimos 7 días, pues hace que nos vayamos hacia atrás, ¿no? Entonces, si en los 4 países estos que hemos visto, nosotros calculamos cuál es el desplazamiento óptimo, minimizando el error cuadrático medio entre una función y su trasladada, pues resulta que en Francia, por ejemplo, el número óptimo de días a desplazar sería 860 y este sería el error óptimo para ese desplazamiento. Lo mismo para los otros países, con lo cual lo que observamos es pues que se produce un desplazamiento pues entre 8 y 9 y pico. De hecho, yo creo que aquí hay un error porque creo que es un día más. No, así va bien. Es decir, 8.60, 8.46, con lo cual nos estamos moviendo entre un desplazamiento entre la estimación de Piesting en la nuestra, entre 8 y pico y 9 y pico, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a abordar otro problema relacionado, que es el ruido administrativo semanal. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Alemania estamos viendo la evolución del número de casos pues hasta el día 28 de octubre, ¿no? Entonces, es evidente que aquí hay un cierto patrón que se produce semanal, donde vemos, por ejemplo, que sistemáticamente los lunes se produce un fuerte bajón y de la misma manera pues resulta que los sábados se produce una subida, y en todos los países se producen cosas parecidas. En Alemania se ve mejor porque ellos son muy sistemáticos a la hora de medir y se ve con más claridad, pero en general siempre se produce algo así.
Y eso se produce simplemente pues porque durante el fin de semana pues disminuye el número de test que se hacen, se tarda más tiempo en registrar los casos, con lo cual cuando llego al lunes pues salen menos casos registrados y luego eso se va recuperando durante la semana, ¿no? Entonces eso genera un ruido en la secuencia que es un ruido muy especial, que es un ruido semanal. Entonces, aquí lo que hacemos es analizar esto de la siguiente manera, ¿no? Bien, esto que se ve en azul es nuestra estimación utilizando la fórmula de Nishiyuuri, la Renewable Equation, ¿no? Entonces, esta curva azul sería lo que sería nuestra estimación calculando IDT aplicando la fórmula de Nishiyuuri, ¿no? Entonces, pues lo ideal es que la curva azul y la negra coincidieran, pero no coinciden y de hecho pues la curva va pasando por el medio, de tal manera que los lunes esto se va quedando por debajo y los sábados se van quedando por encima. Entonces, lo que nosotros vamos a suponer es que la discrepancia que hay entre la curva azul y la curva negra se produce por este ruido semanal y que esto se va a poder corregir pues empujando hacia arriba los los lunes y empujando hacia abajo los sábados. Entonces, si yo sistemáticamente empujo hacia arriba los lunes y empujo hacia abajo los sábados, pues habré eliminado en parte ese ruido, ¿no? ¿Y cómo voy a empujar? Pues simplemente multiplicando el número de casos por un cierto factor, es decir, que esto lo voy a multiplicar por un cierto factor, y cada día de la semana pues multiplico el número de casos por un cierto factor que va a cambiar según el día de la semana, de tal manera que los días como el lunes lo voy a multiplicar por un factor mayor que 1 para que suba, y los sábados lo voy a multiplicar por un factor menor que 1 para que baje, ¿no? Entonces, para calcular esos factores, que son 7 factores, pues lo que utilizo es un cierto periodo hacia atrás de tiempo, ¿no? Entonces nosotros utilizamos 8 semanas. Es decir, utilizamos 8 semanas para decidir qué factores tengo que aplicar a los casos para corregir ese ruido semanal, ¿no? Entonces, de nuevo aquí aparece otra energía, porque yo lo que quiero es que esto que es la fórmula de Nishiyuuri para la Renewable Equation sea igual a IDT. Entonces lo que voy a decir es que aquí voy a meter en medio un factor que lo llamo Q, que va a depender del día de la semana, y entonces antes de hacer esta diferencia pues multiplico IDT por Q en función del día y hago esta diferencia, y yo lo que quiero es que eso sea lo más pequeño posible. Entonces minimizo la energía respecto a Q, a los que son Q realmente son 7 valores, que son para los 7 días de la semana, y entonces lo que voy a hacer es ajustar Q, ajustar esos factores para que la ecuación de la Renewable Equation se satisfaga lo mejor posible, ¿no? Módulo esos factores de corrección. Y además voy a imponer otra cosa, y es que es muy importante que el número de casos totales no cambie al hacer esa corrección. Entonces lo que pongo es que si yo sumo en el periodo que estoy analizando el número de casos que había originalmente acumulado, es decir, el número total de casos en el periodo, pues impongo que ese número sea igual después de corregir. Entonces, de esta manera lo que estaré haciendo es que estoy distribuyendo, el número de casos totales va a ser el mismo, lo único que hago es que lo estoy redistribuyendo en función del día de la semana, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es, en el caso de Alemania, pues en línea discontinua, lo que obtenemos es, lo que estamos presentando es este cociente, el cociente entre lo que me da la fórmula de Nishiyuuri y el valor
que debería dar, que es el IDT observado, ¿no? Entonces, lo que observamos es que ese cociente sigue un patrón periódico bastante claro y de hecho en negro lo que estamos viendo, es el factor periódico que sale con los 7 días esos Q. Es decir, que lo que estamos viendo es perdón. Lo que estamos viendo es Q como una función periódica. Entonces, la curva negra es una curva perfectamente periódica de periodo 7 y la curva roja sería a lo que está aproximando la curva negra, que sería la curva real durante el periodo, ¿no? Entonces, observamos que casan bastante bien, lo cual significa que nuestra hipótesis de corregir de manera multiplicativa pues no es disparatada, ¿no? Entonces aquí lo que observamos es pues hemos incluido la línea verde. Entonces esta línea verde lo que representa es la curva después de la corrección una vez calculado los Q, minimizando esta energía, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Pues que la línea verde va muchísimo más cerca de la línea azul y que esa corrección semanal pues disminuye bastante pues el ruido semanal y hace que el dato se aproxime mucho mejor a la estimación, ¿no? Bien, entonces, una vez que nosotros hemos corregido este ruido semanal, pues actualizamos el valor de I del número de casos y ahora podríamos empezar de nuevo y volver a calcular la tasa de reproducción. Entonces, lo que sucede es que podemos entrar en un sistema iterativo donde partimos de una distribución, de una incidencia inicial, calculamos a partir de la incidencia inicial la tasa de reproducción. A partir de ahí calculamos el Q, el que representa los 7 valores de corrección semanal. Con ese Q corregimos la incidencia, miramos a ver si separan las iteraciones. Si no separan, ahora volvemos a calcular la tasa de reproducción con el nuevo IT corregido y volvemos a empezar. Y cuando terminan las iteraciones de esta manera, pues vamos actualizando todo globalmente, ¿no? De manera que al final tendremos pues nuestra estimación final. Entonces, para comprobar cuánto de eficaz hemos sido, pues lo que hacemos es comparar lo que sería el error en la estimación antes de corregir semanalmente y el error después de corregir. Entonces, cuanto más pequeño sea esta estimación, cuanto más pequeño sea esto, pues más se habrá corregido ese efecto, ¿no? En algunos países se corrige mucho en función de cómo esté la cosa y en otros poco. Actualmente se corrige mucho peor. ¿Por qué? Porque claro, actualmente hemos tenido las fiestas de Navidad y las fiestas de Navidad introducen un montón de días festivos por medio de la semana y esos días festivos también van a afectar en la manera en que se contabilizan los datos, con lo cual hay un ruido adicional que es provocado no solamente semanal, sino por días festivos acumulados durante todas las semanas, ¿no? Bien, entonces, como conclusiones, pues basándonos en este modelo sencillo de Nishigura, pues proponemos una técnica variacional para calcular RT. ¿Por qué es novedoso? Pues porque prácticamente el 99% de los matemáticos, la gente con perfil matemático que trabaja en esto son estadísticos. Y los estadísticos pues buscan, digamos, una manera de hacer los cálculos que se basa en los que ellos controlan, que son modelos estadísticos. Sin embargo, aquí no
no introducimos modelos estadísticos, sino este modelo variacional. Hay que tener en cuenta que la Renewal Equation en sí misma no viene dada directamente por un modelo estadístico, sino es una deducción de un modelo epidemiológico. Luego, ya los modelos que se le pongan detrás estadísticos ya es una cuestión experimental de los que lo hacen, ¿no? El método puede ser utilizado para serial interval con días negativos, es decir, ese efecto que ya hemos comentado de que casos secundarios presentan síntomas antes que el caso primario, ¿no? Lo cual el método estándar eso no lo permite. EPIESTING no permite serial interval con días negativos, es decir, que obliga a que solamente tener solamente días positivos, es decir, que alguien puede presentar síntomas, tiene que ser después, estrictamente después que el secundario, después del caso primario, ¿no? Eso hace que tienen que hacer un truncado artificial de la distribución del serial interval, que el método propuesto pues da una estimación que desplazada hacia el futuro respecto al EPIESTING, que tiene un retraso hacia atrás de más de 8 días con respecto al nuestro, que nuestro método no asume ninguna distribución estadística sobre la tasa de reproducción, y también pues que se propone incorporar al modelo el ruido semanal, teniendo en cuenta estos factores multiplicativos para corregirlo, ¿no? Entonces, como decía, tenemos una implementación online en esta página y también respecto a Baleares, pues el Círculo de Economía de Mallorca pues publica diariamente una estimación de la evolución utilizando estas técnicas. Entonces, pues no sé si tengo tiempo de mostrar algo la interfaz, Tomeu, o paro aquí. Sí. Bueno, yo creo que es interesante que la pueden mostrar, ¿no? Y sobre todo que ellos pueden también acceder, ¿no? Sí, lo digo más que nada por si a esta hora tienen que cerrar o algo, ¿no? Porque el Zoom a veces te da un tiempo límite, pero este no tiene, ¿no? Sí, yo creo que aún tenemos tiempo del Zoom, ¿eh? Vale. Pues lo que pasa es que a lo mejor voy a tener que dejar de presentar la pantalla para que poder luego presentar la otra. Bien, la interfaz online para calcular la tasa de reproducción utilizando nuestro método, pues tiene como parámetro principal la regularización, que llamamos W0 cuando explicamos la energía en la que se basa, que minimizamos para obtener la tasa de reproducción, y por defecto el valor que se le asigna a este peso es de 10 elevado a 0.7. Pues este valor pues es un valor que hemos calculado experimentalmente a base de cientos y cientos de experimentos utilizando el método. Si tomamos un valor más pequeño, pues resulta que la estimación de la tasa de reproducción sale más oscilante, y si tomamos un valor más grande, pues sale más suave, y todo pues en función del valor de W0. Lo importante es que la energía se ha diseñado para que el método funcione razonablemente bien para cualquier país sin necesidad de estar cambiando el valor del parámetro. A continuación, pues se ofrece la posibilidad de hacer una previsión hacia el futuro del método, del número de casos diarios. Para eso lo que se hace es suponer que la tasa de reproducción va a permanecer relativamente constante durante la siguiente semana, y a partir de ahí, utilizando la fórmula de Nishigura, pues se puede estimar cuál es el número de casos diarios que corresponde a dicha tasa de reproducción. Se da la opción de elegir entre varios serial interval, por defecto está el de MA, y también damos como opción
la posibilidad de eliminar o no el ruido administrativo semanal siguiendo el método que hemos propuesto. Entonces, a continuación se selecciona el país y haciendo clic en el botón Run, pues se calcula la tasa de reproducción. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el resultado para Alemania. En naranja observamos el cálculo con EPIESTIM y en azul el cálculo con nuestro método. Como observamos, el cálculo con EPIESTIM es muy próximo a nuestro cálculo, pero desplazado en este caso 9 días hacia atrás. Es decir, que en el caso de EPIESTIM, pues estamos desplazando 9 días hacia atrás en este caso. A la derecha lo que se presenta es, por un lado, el número de casos diarios y, por otro lado, la evaluación de la fórmula de Nishimura aplicado teniendo en cuenta la tasa de reproducción calculada y el número de casos de cada día, ¿no? Entonces observamos que al aplicar la fórmula de Nishimura, eso da una especie de regularización del número de casos diarios. Luego, en el caso de haber utilizado la opción de eliminar el ruido administrativo, pues en la parte de abajo se ponen algunos resultados, como por ejemplo, en este caso, pues la reducción del ruido administrativo que se consigue al introducir la técnica propuesta es 0,24, o sea que ha conseguido reducir de manera significativa el ruido. Se ha multiplicado por un factor de 0,24 el ruido inicial que había. Después, aquí aparecen los factores que tengo que... Aparecen 7 factores que corresponden a los números que tengo que ir por los que tengo que ir multiplicando el número de casos para ajustar, eliminar el ruido semanal. Entonces, por ejemplo, este número 1.24 me está diciendo que este último valor de la serie de datos lo tengo que multiplicar por 1.24 para eliminar el ruido ese día. De la misma manera, el día anterior lo tengo que multiplicar por 1.52, o sea, este dato lo tengo que multiplicar por 1.52 y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos el mismo experimento, pero en este caso para los Estados Unidos, y observamos de nuevo cómo EPIESTIM y nuestro método se aproximan mucho, pero con EPIESTIM desplazado hacia atrás 9 días, y aquí pues vemos cómo evoluciona la evolución del número de casos diarios y el cálculo de la fórmula de Nishimura a partir de la tasa de reproducción calculada.